Y dentro de todo esto, nosotros orando por la evangelización mundial, podemos ver que Dios realmente está llevando la evangelización mundial. Y Dios nos dejó ver que está moviendo el mundo en este momento. Entonces estaba incluso mucho más agradecida por la iglesia. Aunque estamos dando culto físicamente en nuestra iglesia en Montclair, en Estados Unidos, pero Dios nos está dejando crecer el movimiento de las 237 naciones y la evangelización mundial. Y era un tiempo tan preciado para las misiones también. Y más detalles se van a dar por el foro de la mayor en la semana pasada y que reciban más respuesta. Dios está vivo en este momento y está llenando su palabra. Y nos dio la palabra y llena esa palabra. Está llevando la salvación de almas dentro de Cristo, incluso en este momento. Dentro de todos nosotros, que Dios trabaje con la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros estamos confirmando, estamos siendo evidencia en los campos. Y Dios, quien es invisible a nuestros ojos, nos está dando la palabra por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y podemos experimentar el poder de Dios, el milagro de Dios dentro de la palabra. Y porque las personas dicen, oh, si Dios está ahí, entonces enséñame. Entonces solamente puede enseñarle la palabra. Y Dios ha escrito todos los detalles en los 66 libros de la Biblia y el tremendo poder que Dios da. Y para aquellos que creen en la palabra, en el poder de Dios, Dios les va a dar la evidencia. Y en la Biblia hay muchas historias de los no creyentes. Y también la Biblia recuerda a todos aquellos que no creen cómo fueron y cayeron en destrucción. Y de los 66 libros de la Biblia, Génesis es el primer libro. Y contiene el comienzo del mundo entero, del universo. Y también contiene el comienzo de la humanidad y de todas las respuestas. Entonces, si no sabe Génesis, entonces no es posible para usted creer. Es por eso que el libro de Génesis es el primer libro de los 66 libros. Y hay muchos filósofos que no saben quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es buscar de dónde provienen los hombres. Entonces, vamos a comenzar desde Génesis, desde hoy, y que realmente tenga el poder de la creación. Entonces, oro que pueda crecer su fe mientras sea evidencia de lo fundamental, del comienzo de todo. Y
En el libro de la Biblia de Génesis habla sobre las figuras. Todo fue creado ah, por Dios. ¿Qué fue lo que fue creado por Dios? Y se corruptó. Está tan corruptido que Dios tuvo que juzgar el mundo entero con el diluvio. Y también habla de cómo las personas, incluso en este momento, están creciendo la Torre de Babel. Esto es algo que incluso está pasando en el año del 2025. La palabra de Dios trasciende tiempo y espacio y es una palabra eterna. ¿Por qué? Porque qué es lo que pasó en Génesis, en el libro de Génesis, incluso está pasando ahora. Y el hombre quien fue separado de Dios, quien corruptó, incluso ahora está creciendo la Torre de Babel sin Dios. Pero como sea, para poder salvar al hombre, que incluso siguen en destrucción, Dios sigue dando su palabra. Y para poder llenar la palabra, Dios escogió al hombre. Y Dios escogió un hombre y le dio de todo la simiente. Y ese, Abraham, Isaías, Jacob, David, Daniel. Entonces oró que mientras estamos yendo por la palabra de Génesis, que siga la palabra de Jacob, Joseph. Y cuando usted mantenga la palabra de Dios, la vida entera de Dios, entonces esto es lleno en su vida. Y esta palabra va a darla a su familia, su familia en la vida de su familia. Entonces, que no sea llevado por la realidad y el factor que usted ve con sus ojos, pero que entre dentro de la palabra de Dios. Y lo primero que tiene que recordar es el poder de la creación que solamente le pertenece a Dios. Entonces, mientras usted escucha la creación, es la existencia de nada. El hombre puede tratar de imitar cosas, inventar cosas, pero eso no es creación. Y dentro de todo que ha sido creado, hemos descubierto que la manzana cayó, eso es gravedad, eso lo descubrieron. Pero de los primeros enteros de la Biblia habla sobre esto. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Si es posible para usted crear esto, ese es el comienzo perfecto para su vida. Dios creó el cielo y de la tierra, todo dentro y adentro de los cielos y la tierra. Dios es el Dios de creación. Y Dios es el que tiene el poder de creación. Y algo fuera de nuestra imaginación. Y podemos ver que mientras leemos la Biblia, está lleno de milagros. ¿Por qué? Porque el hombre ve, son cosas que el hombre piensa que nunca va a pasar, entonces se sienten como unos milagros. Pero para Dios no es un milagro, es algo correcto. El poder de la creación que es correcto a Dios viene del cielo al hombre.
Entonces oro que la palabra, el trabajo de este milagro realmente pase a todos los miembros. Y no podemos completamente entender con nuestra mente. Entonces no podemos tratar entender la creación con nuestros pensamientos y nuestras habilidades. Porque la creación no puede entender al creador. La creación no puede entender al creador. Y aquellos que tienen esa mente de cosas científicas no pueden entender. Porque si ellos piensan que todo es científicamente, no entienden cosas. Pero Dios no es para que nosotros entendámoslo fundamentalmente, pero es alguien en quien tenemos que creer. No estamos tratando de entender a Dios con nuestra experiencia, pero solamente vamos a creer. Estoy claro que no es comparable, pero ¿cómo trata de entender al hombre? Tal vez un poquito más perros un poquito más inteligentes que tratan de imitar al hombre, pero el hombre no puede completamente entender al hombre. Pero no es tan incomparable enteramente. La relación entre nosotros y Dios es más que nuestra imaginación. No limite el poder de Dios con su experiencia o con su entendimiento, porque eso no es, eso es más que Dios. No puede estudiar la Biblia. Es creer en la palabra 100% con un amén. Claro, algunas veces los versos no podemos entender enteramente o podemos pensar, pero solamente porque no es posible para usted entender, no tenga mente de no creyente o incredulidad. Pero más ore, que fuera posible para usted entender y escuchar y descubrir. Y mientras el tiempo pasa, usted recibe la gracia y puede entender la palabra. Si es posible para usted entender Génesis capítulo 1:1, entonces todo lo demás es diferente. Y cómo el poder de la creación fue revelado a nosotros. Primero, no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos, entonces es difícil para nosotros explicar. Es por eso que Dios nos dio esta naturaleza entera y este mundo. Y mientras estaba yendo arriba y viendo toda la naturaleza del mundo, era posible para mí creer en Dios. Y Dios se está revelando en esta naturaleza. No importa qué tan grande sea el hombre, no puede ser más grandioso que Dios. Solamente mire la naturaleza. Es increíble. Y si usted puede ver cada rincón del hombre, es muy misterioso. Y Dios revela el poder de la creación por medio de la palabra. Creemos en la palabra de Dios. Y el poder de Dios es revelado y Dios nos está dejando ser evidencia en su palabra. Porque Dios creó al hombre, Dios sabe quién es Él en todos los comienzos. Es curioso, ¿quién es Dios? ¿Y cómo este mundo es creado?
¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a ir después? Estas personas que no sabe quién es Dios, tratan de buscar y estudiar de nuevo y de nuevo. Y mientras estudian, están buscando, si no ven una respuesta, entonces dicen, Dios está muerto. Pero tenemos que descubrir la respuesta por medio de la palabra. Porque todo está en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de problemas usted tiene ahora? ¿Qué tipo de dificultades tiene ahora? Dios sabe y te está viendo a ti. Oro que pueda ver la respuesta, descubrir el comienzo y el verdadero confort de Dios. Dios está dando el poder de la creación, incluso en este momento, por medio de la palabra. Cuando la palabra de Dios viene a ti, entonces hay poder de la creación. Y Génesis capítulo 1:3 dice que haya luz y hubo luz. Y Dios es alguien que mueve el mundo entero, el mundo de este mundo. Y en el comienzo estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se convirtió en carne y eso vino aquí. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en Cristo es todo lo mismo. La palabra no solamente es palabra escrita, pero es una palabra viva y activa. Y cuando esto viene a nosotros y viene entre la división de almas, si realmente cree la palabra de Dios, entonces muchas cosas son reveladas. Cuando estamos llenos, completamente complejos con nuestra mente, entonces, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, estamos en paz. La palabra de Dios está viva y está activa. No caiga después de todas las palabras, las personas, pero siga después de la palabra de Dios. Y todas las cosas del mundo van a desaparecer. Si la hierba y las flores, pero la palabra de Dios se queda ah, grande entre todo. No siga por las cosas del mundo que son incompletas personas y siguen después del mundo. Y toda la palabra de Dios no va a caer, incluso en una aurora, pero todo va a caer. Es por eso que en Apocalipsis 1:3 dice que esta palabra de la Biblia es dado por la experiencia de Dios. Es por eso que aquellos que continúan y creen van a ser revividos. La palabra de Dios, el Evangelio, tiene el poder de revivir a las personas. Y de la otra manera, la palabra de Satanás tiene el poder de matar a las personas. Entonces, que usted entre dentro de la palabra de Dios, que venga a mí y salvará a mi familia. Y durante ese momento va a haber poder de creación. No tenga incredulidad. Oh, pero esto no toma lugar. El poder de la creación trasciende tiempo y espacio.
Y en Génesis capítulo 1, 2 dice, y el mundo estaba sin forma, la tierra estaba deforme y vacía. Y dentro de eso, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque si no hay una palabra de Dios, entonces estamos vacíos y desordenados. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, pero en el momento que usted no cree en la palabra de Dios, estamos confundidos. Y de una manera usted tiene este vacío. Oro que tenga la palabra de Dios y que realmente venga a ti. Que seamos llenos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y el lugar en el cual es la palabra de Dios es formada, es desordenada, vacía y tinieblas. ¿Quién creó el tiempo? ¿Quién creó el espacio? No solamente porque las personas hicieron una casa y inventaron el reloj. Eso no es un hombre. Es Dios quien mueve tiempo y espacio. Y Dios, que es el alfa, el omega, Él nos trae a la eternidad. Y Dios, con el tiempo y el espacio, ha creado todo este universo. No hay tal creación que no ha sido creada por Dios. Todo viene de Dios y todo va a ir revuelta a Dios. La soberanía de toda la creación le pertenece a Dios. Entonces tiene que saber la relación entre el creador y la creación. Si usted lee el libro de Génesis capítulo 1, entonces va a ver que Dios creó la luz. Y Dios creó el cielo y de la tierra y los océanos. Y Dios creó todas las plantas, todos los vegetales, los árboles, el sol, la tierra, las estrellas. Y Dios creó todas las plantas, animales y las criaturas. Y después de crear todas las cosas, Dios creó al hombre. Entonces, solamente imagínese. Después de crear todo este mundo entero, entonces Dios creó al hombre. Y después, los ingleses, la teología inglesa dice que hace una evolución, la teoría de evolución. La evolución, dice, es enseñada en las escuelas incluso ahora. Era tan grandioso, es grande de este lugar, pero ahora está corrupcionado. La evolución, la teoría de la evolución es estudios dados por el hombre, pero no es el evangelio. Y Dios creó todas estas especies por uno. No es de que todas las criaturas pequeñas, las especies, se convierten en otras especies. Incluso ahora los monos son monos. Y un día solamente las cosas no cambian a rosas. Entonces Dios está diciendo de este mundo,
Cuando estamos fuera de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay? Destrucción. Entonces, no siga después de las cosas del mundo, la educación, completamente, pero tiene que entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la creación está con la creación del mundo, de la luz. Y si alguien está fuera de todo esto, de toda la creación, incluso los no creyentes no podrían vivir. El hombre no puede ser feliz fuera del principio de la creación. ¿Por qué? Porque el pez tiene que estar en el agua. No importa qué es lo que haya, si hay un depredador, pero si come, el pez, pero el pez tiene que estar en el agua. E incluso si el ave son mejor y mejor, pero aún así tiene que estar en el cielo. ¿Por qué? Porque así fue como fueron creados. Amén. Y si usted ve Génesis capítulo 27 y 28, está escrito el hombre original. Y Dios creó en la imagen de Dios. Entonces, si solamente tratamos de pensarlo como una persona de elementaria, entonces nuestros ojos, la boca son iguales que el hombre. No, él es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Dios fue creado en la imagen de Dios como un ser humano espiritual. Es por eso que Dios puede estar con nosotros trascendiendo tiempo y espacio. Dios fue creado para estar con Dios, para dar culto a Dios. Y Dios está con nosotros por medio de todo. Entonces, el misterio de la creación es cuando Dios primeramente creó al hombre. No es algo que raramente creó al hombre, no. Y si usted ve en el verso número 27 dice, y creó, y Dios creó, les dijo que nos hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después dice, y que señoree entre los peces, las aves y las bestias de toda la tierra. Después de crear todas las creaciones, entonces Dios creó al hombre. Dios creó al hombre en su imagen, en la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Y ahora están enfatizando estas leyes humanas y ahora hay muchos géneros. Pero esto es algo que no puedo entender. Pero es alguien. ¿Qué es lo que alguien dijo en el campo? Estoy hablando en América. Es alguien que es un evangelista en otro lugar y es una maestra. Y un niño vino a la escuela y dijo, oh, yo no soy un humano, yo soy un gato. Y el gato, porque ese gato estaba, la persona estaba diciendo, soy un gato, no tengo que estudiar, solamente voy a hacer del baño donde sea, donde yo quiera y como sea. Pero cuando alguien le pregunta, ella decía solamente, decía miau y no contestaba. ¿Por qué? Porque enfatizan tanto tanto al hombre, entonces nadie puede sacar esto. Entonces esa maestra, ¿qué es lo que hizo?
salió de esa escuela y fue a otra escuela. Esta es una realidad. Tenemos que realmente orar por la generación futura y por los campos. Es el campo que ha perdido la bendición de creación que se le dio al hombre. Y Dios creó al hombre y la mujer y les dio las bendiciones. Fructificar y multiplicaros, llenar la tierra. Y creó al hombre como una persona que tiene dominio sobre todas las criaturas del mundo. Creó al hombre para ser el centro de la creación. Entonces Dios dio al hombre la autoridad y el dominio de controlar las cosas. Pero toda esta autoridad se ha convertido en un problema después de ser separado de Dios. Que usted restaure el hombre, la bendición del hombre original y disfrute esto. Y que disfrute esta bendición con Dios, con Cristo y salvar el campo. Porque todo viene y empezó desde Dios. Entonces, lo más importante, que restaure esta bendición por medio de Cristo. Y Jesucristo es el que nos dio esta bendición y esta salvación. Entonces tiene que disfrutar esto dentro de Cristo, que dio la imagen del dominio entre todas las criaturas. El Cristo que se convierte en el camino, la liberación y el camino. Y el Creador, Dios que se convierte en nuestro Padre. Nuestro Padre es una persona grandiosa. Así que disfrute esta identidad, autoridad como hijo de Dios. Y Dios sigue esperando por nosotros para salvar todas las almas de las 237 naciones y 5,000 tribus. Entonces, con este poder de creación, que disfrute esta bendición de evangelización mundial. Y en lugar de caer en su problema, en su incidente, en su mente de no creyente, pero que entre de este poder durante la semana. Que pueda disfrutar esta bendición del cielo en lugar de ir al campo de confusión y de vacío. Oremos todos juntos, manteniendo la palabra de Dios. Oremos. Dios, gracias por salvarnos con con todos estos problemas, pero con la luz de la creación. Gracias por salvarnos por medio de solo Cristo. Que nuestra vida entera podamos disfrutar la bendición de la imagen de Dios y al mundo espiritual.
y que no solamente seamos llevados por los problemas, los incidentes, pero que entremos en el poder de la creación. Creo, oro todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.